Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Karen Yadira Jaimes Carrillo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y curso el primer periodo del programa Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema que trataremos el día de hoy será las 4 biomoléculas orgánicas. Daré inicio dando una breve explicación de qué son las biomoléculas orgánicas. Estas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes nitrógeno, fósforo y azufre. A veces se incorporan otros elementos, pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos. La primera de ellas es los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Estos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Y la glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. Es importante destacar que el término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Las características de los carbohidratos son: los carbohidratos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. En la naturaleza son un contribuyente esencial de los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza. Los carbohidratos cumplen 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, como la glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, como el almidón y el glucógeno. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, como la celulosa, o de la cutícula de los artrópodos. Los carbohidratos se clasifican hay 3 tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituye la molécula. Así podemos distinguir 3 grupos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, fructosa y glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía de los seres humanos. Los disacáridos son glúcidos formados por 2 moléculas de monosacáridos y por tanto al hidrolizarse producen 2 monosacáridos libres. Los 2 monosacáridos se unen mediante un enlace covalente conocido como enlace glucosídico tras una reacción de condensación que implica la pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo de otro monosacárido, con la consecuente formación de una molécula de agua. Algunos disacáridos comunes son la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la celuliosa. Los polisacáridos son cadenas ramificadas o no, de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Los polisacáridos representan una clase importante de polímeros biológicos y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con la estructura o almacenamiento. Los más importantes son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos desempeñan diversas funciones, entre las más destacadas están los energéticos y las estructurales. Los energéticos son los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células. Y los estructurales.
Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la mureína, componente de las paredes celulares de bacterias, como la lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas, como la celulosa, componente de la pared celular vegetal, como la quinina, componente del exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos, y la pared de células de hongos. Además, podemos encontrar glúcidos formados por parte de la estructura de otras biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Continuamos con otra de las 4 biomoléculas orgánicas que son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos, debido a su estructura, son moléculas hidrofobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Características de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos que son los aromáticos. Algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas. Cadenas alifáticas saturadas, un enlace simple entre diferentes enlaces de carbono, o insaturadas, unidos por enlaces dobles o triples. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos como lípidos saponificables o no lo poseen como los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse, y estos se dividen en simples y complejos. Los lípidos insaponificables, estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Estos se dividen en terpenoides, que son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno. Los esteroides son lípidos derivados del núcleo de hidrocarburo esterano. Y las prostaglandinas son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Entre ellas tenemos función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Está la función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Está la función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como los terpenos y los esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones.
Está la función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Está la función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Y por último está la función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Continuamos con otra de las 4 biomoléculas que son los ácidos nucleicos. Estos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los nucleóticos están formados por 3 componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada que puede ser la adenina, guanina, citosina, timina y el uracilo. Las características. En las células se encuentran 2 variedades de ácidos nucleicos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. La molécula de ARN está asociada a la transmisión de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de la proteína. Existen varios tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Clasificación de los ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleóticos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por 2 cadenas de nucleótidos unidos entre sí, que forman una doble hélice. Y el ácido ribonucleico o ARN, los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. Funciones de los ácidos nucleicos. El ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y, por otro lado, transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Por último y muy importante, tenemos las proteínas. Estas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo terminal, del que deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o una proteína. Las características de las proteínas. Son las biomoléculas más importantes, son el constituyente fundamental del citoplasma de la célula, son los elementos estructurales de los tejidos del cuerpo. Las proteínas se componen de aminoácidos. Las proteínas dan calor y energía para el cuerpo y también ayudan en la construcción y reparación. Las proteínas son consideradas como los ladrillos que conforman los huesos, músculos, cabello y otras partes del cuerpo. Las proteínas, como las enzimas, son elementos funcionales que intervienen en las reacciones metabólicas. Los anticuerpos, la hemoglobina de la sangre, también están hechos de proteínas. Y por último, las proteínas tienen un peso molecular de 5 a 300 kilodaltons. Clasificación de las proteínas. Estas se clasifican según su forma. En fibrosas. Presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua
y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. En globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Y en mixtas poseen una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. También se clasifican según su composición química. En simples, en su hidrólisis solo producen aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno, como las globulares y las fibrosas. Y en conjugadas, estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácidica se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o ion inorgánico. Ejemplos de estas son la mioglobina o los citocromos. Función de las proteínas. Entre ellas tenemos la función estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructurales. De reserva, algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirven para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Función transportadora, son capaces de transportar sustancias de un lugar a otro. Función de defensa, son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. La contráctil, participa en el movimiento de los seres vivos además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares. Desregulado, algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos. Y la catalítica, muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Y termino con las referencias bibliográficas. Gracias por su atención prestada. Buen día para todos.